Toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Muy buenas tardes, soy Carolina Cavión y les damos la bienvenida a una nueva edición de Detrás de la Cortina. Hoy desglosaremos a un asesino del poder, quien le perdonaba la vida a quienes escuchaban el jazz. Si quieres saber más de esta historia, podremos estar conectados con ustedes a través de las distintas plataformas de la Escuela de Locutores de Chile. www.escueladelocutoresdechile.cl, YouTube, Escuela de Locutores de Chile, Facebook, Escuela de Locutores de Chile, y en nuestro Instagram como programa Desde la Cortina también puedes seguirnos. Ali, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, y nada, hoy tenemos un caso bastante singular. Esperemos que les guste. Pongan toda su atención, sobre todo en este video que vamos a presentar ahorita, porque hay un tema importante allí, que es el tema que desarrollaron para el hachero, un músico. Él le hizo un tema en particular. Y sin más, bueno, vamos a verlo de inmediato. Vamos a Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Así es, el hachero de Nueva Orleans, Ali. Este fue un personaje bastante polémico, y lo que vamos a presentar hoy en el programa, lo que van a escuchar, es singular, porque todo lo que no tienen en común este programa con lo que tienen anterior es que todos los anteriores programas, los culpables fueron tomados por la justicia y fueron arrestados. Pero en este caso en particular hay un misterio, porque él nunca pudieron dar con él. Así que lo que van a escuchar es justamente un video que nosotros preparamos para que ustedes puedan ponerse en contexto. Denme un segundo. El hachero de Nueva Orleans era un psicópata, ¿cierto? Que obligó a toda la ciudadanía a escuchar la música que a él le gustaba para ser salvados. Así es que nunca fue atrapado. Así es que ahí vamos con la escena. Infierno, marzo 13, 1919. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gente de Orleans y su estúpida policía, llaman el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré enviado al infierno para que me haga compañía. Es 1918 en Nueva Orleans. La luna sale y suenan las trompetas. Los saxofones y los trombones, junto con las campanadas del tranvía que atraviesa las principales avenidas de la ciudad. En las charlas de la gente se logran distinguir palabras en inglés, francés, español e italiano que llegaron por el puerto de la ciudad. La cultura afroamericana e inmigrante se ha mezclado y se ha concebido el jazz. Entre los amantes del género hay uno destacado que transita las calles por la noche. Goza de allanar casas, tomar el hacha de los propietarios y entrar a sus dormitorios para golpearlos, cortarlos y decapitarlos mientras duermen. Un melómano cuya identidad nunca fue descubierta.
pero sí apodada. Se trata del hachero de Nueva Orleans. Cometió 12 ataques nocturnos a los habitantes de la ciudad en un periodo de 18 meses. Después de brutalizar los cuerpos, abandonaba el arma en la escena del crimen y no se llevaba posesiones, por lo que era claro que su único motivo era asesinar. Entre sus víctimas hubo hombres, mujeres y hasta un bebé. A pesar de la brutalidad de los ataques, solo 6 de los 12 altercados que se le fueron atribuidos resultaron en la muerte de las víctimas. Aún con testigos, no había descripciones conclusivas sobre la apariencia del personaje. Solo se sabían 2 cosas. Era un hombre y vestía de traje. En una ciudad aterrorizada, pues los ataques continuos no tenían aún al culpable, la amenaza de ir a matar salió en la prensa de la época. El hachero amenazó a todos los habitantes diciendo que todos debían escuchar jazz en toda New Orleans. Aquel que no lo haga quedará sometido a su hacha. Ese miércoles 16 de marzo de 1919, Nueva Orleans se llenó de luces y sonidos como nunca antes. Los clubes, bares y establecimientos se saturaron de gente aterrada que buscaba salvarse del hachador. El compositor J.J. Davila estrenaría esa noche una canción que había escrito para el asesino después de leer la escalofriante carta en el periódico. Como implica el apodo, las víctimas eran asaltadas con un hacha que pertenecía a ellas mismas. El hachero apuntaba a una variedad de víctimas, la mayoría de las cuales eran ítalo-estadounidenses, llevando a muchos a creer que los delitos podrían ser por motivos raciales. Los medios sensacionalizaban el número de víctimas de origen italiano, llevando a sospechar la participación de la mafia. El hachero no fue detenido ni identificado el lado. La identidad del asesino permanece aún desconocida. Hoy, en Detrás de la Cortina, ahondaremos el caso de el hachero de Nueva Orleans. Así es. Ataques nocturnos. Forzaba la puerta posterior de la casa, no tomaba nada de sus víctimas. Dejaba el arma en sus propias casas o también en la de los vecinos. Utilizaba traje nuevo para atacar. Ali. Bueno, nada, queríamos solamente darle a la acotación. No sé si escucharon la última parte del video. Tenían que haberla escuchado. Esta Sí, se es escuchó. parte de la canción que le escribió el compositor. Bueno, vamos a un corte musical y al regreso estaremos con nuestra invitada, que vamos a seguir hablando con ella sobre este tema. Lo que van a escuchar a continuación es Los Cowboys, Coyote, Hearing. Y suena así.
Profundicemos este caso bebiendo de las fuentes de información. Así es, y como todos los viernes tenemos a nuestra invitada, a María González, perito forense y criminóloga. María, bienvenida. Acá estoy, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. En la mayoría de los casos, el hachero de Nueva Orleans atacaba a sus víctimas con sus propias hachas. ¿Eso significa, María, que era alguien conocido para aquellas víctimas? Bueno, realmente se le llama el hachero, ¿verdad? Porque realmente la mayoría de los asesinatos los realizó con un hacha. Pero no precisamente todos los crímenes fueron hechos por un hacha, sino que hubieron varios asesinatos, varios crímenes, que también él utilizó navaja y posteriormente utilizó algo otra arma. ¿Ves? Porque no podemos decir que precisamente en todas las casas en donde él hizo los asesinatos existía un hacha. ¿Ves? Prácticamente no podemos aseverarlo. Claro, la mayoría fueron hechos por un hacha, pero o él andaba el hacha o el hacha la encontraba en el lugar, en la escena, para realizar el asesinato. Porque si mal no recuerdo, el tercer asesinato que él realizó fue a base de una navaja. ¿Ves? Entonces, sí, lo conocen como el hombre del hacha, pero no precisamente todos los asesinatos los realizó con un hacha. De ahí es que cobra fuerza la hipótesis que el hachero no fue un hombre que no fue un solo hombre, sino que fueron varios. Y quizás muchos de los asesinatos que ocurrieron podría haber sido inclusive, como se decía, la mafia, y se guindaron de la fama del hachero para hacer, digamos, sus crímenes impunemente. ¿Tú qué opinas? Realmente que sí podría darse, porque digamos, si vamos dándole seguimiento a los asesinatos, entonces podría verse, porque realmente 1918 está próximo o reciente a la fundación de Nueva Orleans. Y cuando Nueva Orleans se fundó, realmente era una especie como de mezclas de razas, porque quienes llegaron a poblar Nueva Orleans fueron franceses y fueron negros los que llegaron a poblar. Entonces, por consiguiente, allí se desataron o se armaron. En primer lugar habían pandillas y también estaban los de una pandilla de negros. Y entonces prácticamente podría verse el caso como que si tuviera rasgos xenófobos, porque realmente a quienes la mayoría de los asesinados fueron italianos. Solamente hubieron 2 casos que no fueron italianos, sino que eran americanos. ¿Ves? Pero sí, la mayoría. ¿Podríamos estar al frente de un asesino que odiaba a los inmigrantes, María? Es probable en su momento, es probable de que este asesino fuera xenófobo, ¿verdad? O, como dije anteriormente, ¿verdad? Cuando se fundó Nueva Orleans, eran francos y eran italianos. Entonces, por consiguiente, como que había esa pugna. Y entonces, por consiguiente, ellos, los negros también, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? Sino que nos estamos refiriendo de esa manera. Los de la raza negra no querían ejercer una hegemonía. Y entonces, por consiguiente, se dio esos enfrentamientos, porque anteriormente hubieron más asesinatos y hubieron asesinatos parecidos a este. Por eso es que se hicieron varias hipótesis en que en los asesinatos de aquel tiempo, al asesinato a los asesinatos de 1918, habían habido otros con esta misma similitud. Entonces, por consiguiente, se dice de que es probable de que un supuesto, digamos, culpable o sospechoso, es probable que haya sido el mismo, porque hay muchos puntos en que cuando el asesino se suspende, ¿verdad? Las matanzas, esta persona se desaparece. Y ya después, cuando él realiza su última matanza, los asesinatos se terminaron.
Así es, María. Mira, cito al Achero, con lo que tú estás comentando ahora. Él decía en su carta, nunca me han atrapado, nunca me han visto. Habla de una tonta policía. Solamente yo sé quiénes serán. Saldré a reclamar la vida de otros. No dejaré huellas. Yo tengo una infinita misericordia, voluntad propia. Puedo matar a miles de sus mejores ciudadanos. Ante las características de un asesino como este, María, ¿es compleja su captura? Es compleja y a la misma vez simple, porque digamos, prácticamente si nos vamos por la tercera hipótesis, que esa fue cuando ya capturan a un supuesto sospechoso, Joseph Mumfre, entonces, pero prácticamente digamos, no le demuestran, no hay evidencias y por eso lo ponen en libertad. Entonces, por eso la esposa de uno de los que él mató, ¿verdad? Ella lo asesinó y cuando ella lo asesina, los asesinatos se desaparecieron. Ya el asesino ya se desapareció. Claro, lógicamente que él a través de sus cartas podría verse y él está, digamos, como crear un enigma o como crear un icono, ¿verdad? O manera de confundir las investigaciones. Pero sí es una persona de que realmente todo lo tenía calculado. Fíjate, María, yo estaba leyendo la carta. Él cree de su forma subjetiva, él absolutamente se asume como un ser sobrenatural. No estaríamos hablando aquí de un ser que está relativamente desequilibrado. ¿Sería posible de alguna forma que existieran algunas sectas en esa época que estuvieran haciendo una virtud o una suerte de pacto con el diablo? ¿Tú qué crees? Definitivamente ya tirarnos a lo sobrenatural, ¿verdad? Porque la carta encierra eso, ¿no? Como un mensaje sobrenatural. Él se da, digamos, lo que más veo allí y lo que vemos, ¿verdad? Es que hay más egolatría. Él es un ególatra, Sí. es un narcisista. Y entonces, por consiguiente, él se quiere sentir superior a la policía. Porque él mismo dice, la tonta policía, así como hicieron investigaciones en el pasado. Entonces, quiere decir de que este asesino abre la posibilidad de que haya sido el mismo asesino que realizó los otros asesinatos anteriormente, previos a 1918. Él hablaba de una tonta policía, María. ¿Cuál era el método de investigación en esa época? Bueno, en ese tiempo, digamos, prácticamente es como los policías siguiendo al ladrón, ¿verdad? Claro, ¿por qué por qué descartaron? Porque hubieron varios sospechosos y a cada uno de ellos fueron descartando. ¿Por qué? Porque no reunían las suficientes evidencias. Pero prácticamente el último que agarraron, el sospechoso mayor, que es Joseph Mumfre, ¿verdad? De este sí podría haberse inclinado la policía en que este fue el asesino. Pero definitivamente a falta de pruebas no podían castigarlo o condenarlo. Fíjate que yo, perdón, Caro, no, observo con curiosidad algo. En todos los casos que hemos visto en el programa, en estos programas, he notado, por ejemplo, que los hombres, y hemos tratado a la gran mayoría, tienen como esa especie de eh, aire de superioridad y que quieren ser más inteligentes. Está el caso de Ted Kaczynski, el mismo BTK, que fueron siempre unas personas que desafiaban a la policía y siempre se creían personas más inteligentes. Esta característica es, digamos, distintiva o que siempre nace entre los asesinos en serie, según tu experticia. Sí, hay ciertas características que sí vienen con el asesino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este caso, podríamos decirle de que él es, digamos, fanático del jazz. Por eso es que él escribe en su carta que quien no esté escuchando jazz, ese es el próximo a morir. Pero en ese tiempo, digamos, una ciudad recién fundada, con ciertos problemas sociopolíticos y económicos, entonces por consiguiente cualquiera que dijera algo, pues le creían ciegamente.
Entonces, de esta manera, él trató, como quien dice, de someter y darse más ínfula o sentirse más superior, más con el trato que él dice, la tonta policía, la policía por acá, ¿ve? Pero realmente podría haber sido. Buscaba víctimas femeninas, María. Los criminalistas de esa época, Colin y Damon Wilson, supusieron que cuando asesinaba a un hombre era porque este hombre estaba obstaculizando su camino. ¿Este psicópata actuaba con más liviandad ante el poder de la fuerza con la mujer, María? Sí, definitivamente que sí, actuaba con mayor liviandad porque él, como digo y repito, ¿verdad? Todos los asesinos seriales son ególatras y ellos hacen alarde de su ego en sus hazañas que ellos hacen, porque cada asesinato que ellos realizan es una hazaña para ellos. Entonces, por consiguiente, si había algún hombre y él miraba de que este hombre era un obstáculo para él, digamos, realizar el asesinato de la mujer, él también lo asesinaba. Muy bien, María. Mira, vamos a hacer una pausa musical para estar un poco más relajados ante este tema, María. Nos puedes esperar un momento y vamos con nuestro tema Ali Bacular de Blues con la canción de Minnie Baintals. Cuando son las 7:24, una temperatura de 9 grados en la capital, recordarles a todos nuestros auditores que nos escuchan y quienes nos ven que pueden estar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas www.escueladelocutorestechile.cl. También estamos en YouTube y en Facebook y en nuestro Instagram como programa de La Cortina. También puedes seguirnos allí. ¿Algo que contar? Estás muteado. Estás muteado, Ali. Ya. Ahora Ya. sí. Nada, sí quería decirles que si quieren tener la oportunidad de saber del mundo de la radio, estar aquí frente al micrófono como lo tuvimos nosotros en una escuela inclusiva, les recomendamos pues sencillamente que vayan o se comuniquen a la Escuela de Locutores de Chile y coloquen allí en el buscador de su internet www.escueladelocutoresdechile.cl y le daremos toda la información pertinente y aquí está en su página web toda la información pertinente a lo que necesitan para entrar a este maravilloso mundo de la radio. 40 años haciendo locutores en este país. Seguimos. Seguimos, María. Es común que este tipo de psicópatas les guste mucho la música. Él se vestía para hacer sus crímenes, incluso dejaba su traje muchas veces en el lugar. ¿Qué pasa ahí? ¿De quién estamos hablando? Y digamos, prosiguiendo, ¿verdad? Con las características, él era narcisista, ególatra,
Y prácticamente digamos que él comienza a hacer esta serie de asesinatos en un tiempo en que el jazz estaba, digamos, en su mayor apogeo. Digamos, una ciudad recién fundada y con una, digamos, con una juventud, ¿verdad? Que emanaba, entonces, lógicamente que el jazz fue su mayor predilección. Y hay muchos asesinos seriales que tienen esa característica típica, ¿verdad? Son amantes a un determinado tipo de música y eso como que lo alienta, como que lo anima, como que ese es su, digamos, su reactivante o animante para llegar a cometer el asesinato. Para quienes se están Yo- conectando con nosotros, contarles que estamos conversando con María González, criminóloga y perito forense, y en nuestro programa Detrás de la Cortina estamos con el caso El Hachero de Nueva Orleans. Ali. Fíjate, Carolina, que María, tú sabes que él en algunas de sus asesinatos se dejó algunas víctimas vivas. Y según parece, las personas que lo vieron podrían haber dado una descripción con el asesino. En tu experticia, ¿por qué no se encontró, por qué no se pudo dar con él a tiempo, teniendo alguna descripción de personas que pudieron sobrevivir a sus ataques? Digamos, en ese tiempo la policía no contaba digamos, con como se cuenta actualmente. Y primariamente, como dije anteriormente, ¿verdad? Esta Nueva Orleans estaba recién fundada, digamos, no tan así, pero sí estaba en sus primeros años y por consiguiente, digamos, existía, como quien dice, el temor. Eran supersticiosos porque ellos definitivamente no dicen a ciencia cierta cómo era el individuo, porque hay una que lo identifica y dice era un hombre oscuro. Sí. Entonces, él podría haberse puesto algún tipo de máscara o algún tipo de cazamontañas desde aquel tiempo, pero no lograron ver porque dicen que él siempre llevaba un sombrero y bastante alado, lo cual la sombra del ala del sombrero no dejaba ver, pero por muchas pistas que él dejara, él las dejaba para que, digamos, para que jugar con la policía, porque hay muchos asesinos seriales que juegan con la policía y se ponen y se divierten con la policía. Por eso es que él dice en su carta, me divierten, son tan estúpidos. Entonces, es debido a eso, ¿verdad? Es debido a eso de que las personas, ante el temor del agresor, ante el temor del asesino, pues prácticamente no dicen realmente cómo era, pero sí realmente, sí, al más de algunas pudo haber dado, porque hubieron varios sospechosos, pero sin embargo los ponían en libertad. Y él estaba consciente de su maldad, María, porque él hablaba del infierno, que elegía a sus víctimas para que le hagan compañía. Él obviamente era consciente de sus crímenes. Obviamente, claro que él estaba muy consciente y él sabía, porque así como él dice, yo sé quién va a ser la próxima víctima, nadie sabe. Y prácticamente, digamos, es una persona que estaba dentro de ellos, los conocía a ellos. ¿Ves? Pero el modus operandum, cuando cambia su modus operandum, es cuando ataca a personas que no son italoafricanas, ¿verdad? Entonces allí ve la policía de que da un giro el modus operandum de él, no solamente se sitúa a los italianos, sino que también ya vio, pero él lo hace de esta manera, ¿verdad? Como quien dice, para hacer un impas, porque posteriormente a esos asesinatos, él sigue nuevamente asesinando italianos y a inmigrantes. En años anteriores al asesino, concretamente 7 años, hubo otros asesinatos que fueron también realizados de la misma manera bastante singular con un hacha. ¿Crees que este asesino estuvo obrando impunemente desde tiempos anteriores? Es O, probable que haya sido. sí. O sencillamente es que hubo alguien que vino, imitó la cuestión y se sintió en la potestad de seguir con una labor que
pudo tomar él imitando a aquellos, a los otros asesinatos. Es probable legalmente porque, digamos, el patrón que está siguiendo este asesino, ¿verdad? De Nueva Orleans, es el que ejecutó anteriormente el otro, ¿verdad? Claro que los otros asesinatos o el otro asesino no tomó gran relevancia como tomó este. Entonces, lo que hay que ver es cuál de ellos es el verdadero, porque allí hay un imitador, ¿verdad? Si nos vamos a históricamente, si vemos, podríamos decir que el asesino del hacha fue el que anteriormente asesinó y este siguiente pudo haber leído su historia, le gustó y entonces prácticamente fue el que siguió con ese patrón. María, estos crímenes obviamente son macabros. Hoy, ¿cómo la investigación ha avanzado para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el tiempo? O si se repiten, por supuesto, podremos tener tras las rejas al delincuente con anticipación. Bueno, ahora con tantos avances que han habido tecnológicamente, pues prácticamente la captura de este tipo de asesino, ¿verdad? Aunque es un poco no difícil, pero tampoco se puede resolver como en CSI Miami o como en CSI Las Vegas, ¿verdad? Porque la gente mira en las series de televisión que los casos se resuelven en medio. María, se nos fue. Sí, El tuvo internet. un pequeño. Sí, Pero ahí, bueno. sabemos que Con- de repente lo que ella está comentando es que los asesinatos hoy en día no se resuelven como la serie dice, ¿no? Que es así de facilito. O sea, en una hora se resuelve y en un par de días tienen resuelto eso. Si eso hubiese sido así, hay una cantidad de gente y que he leído en misterios del mundo que todavía hay personas desaparecidas que no se sabe qué ocurrió con ellas, así que no es tan fácil. Así como María, ¿estás parece. de vuelta? Al parecer Sí. estás de vuelta, María. Sí. Se nos estuvo cortando un poco la comunicación. Quedamos en que, obviamente, claro, por la época, estos crímenes no podían ser, digamos, exitosamente resueltos. Así es, ¿verdad? Pero con la tecnología que existe ahora, ¿verdad? Pues prácticamente los casos, aunque no se resuelvan, digamos, en un periodo que nosotros creemos, digamos, unos 3, 2, 4 meses o un mes, no se podría, porque este tipo de asesino, digamos, sigue un patrón. ¿Y cuál es el patrón? El estar confundiendo a la policía. Entonces, da una pista falsa y también después puede dar una pista verdadera. Y entonces allí es donde se tiene que ir haciendo las conjeturas. Por eso o se trabaja de un método deductivo o un método inductivo, ¿verdad? Pero sí, este tipo de asesinatos o para perfilar con este tipo de asesinos, sí existen la tecnología lo suficiente. Y la O sea, mayoría de las veces, María... Ali, continúa. no, o sea, lo que quería era acotar que evidentemente lo que hacía el hachero de dejar el arma homicida en la escena del crimen, hoy en día eso sería una soberana estupidez si te metes asesino en serie, pues. Porque con tanto avance, las huellas deberían estar en cualquier parte. Bueno, él aparentemente agarraba a las víctimas y las mataba cuando estaban durmiendo. Así que dudo mucho que se hayan dado cuenta de repente ni qué pasó. En todo caso, se daría cuenta una y la otra ni le daría tiempo a reaccionar. Entonces, ya por ahí tenía una pequeña ventaja que es el factor sorpresa. Pero en cuanto a dejar el arma homicida metida en la casa y allí, dejarla botada porque él es el más inteligente, no creo que lo haría. María, ¿Sí? ¿nos escuchas? Sí, ahí. Sí, definitivamente ese es un factor importante, ¿verdad? Si él dejaba el hacha y el hacha no era recogida por la policía, entonces por consiguiente, allí faltaba, vemos que allí había carencia de la Exacto. recopilación de los indicios. No había, digamos, lo que hoy conocemos como es la recopilación de los indicios, proseguir con la cadena de custodia y prácticamente, pues digamos, era una policía primitiva que estaba comenzando
a ejecutar la labor de la lucha contra la delincuencia o el crimen. Pero sí, en las hachas que él pudo haber dejado, perfectamente ahí pudo haberse encontrado el ADN, que es lo primordial que se debe de hacer. Qué increíble, María, que los psicópatas y los asesinos del cual nosotros hemos desglosado contigo, no hay un tiempo, no hay un año que sean distintos. Tienen como las mismas características, el mismo modus operandi. Creo, bueno, la policía ha tenido que adaptarse a la mente psicópata, psicótica de un asesino. Y siempre hay gente, en este caso de estos delincuentes, que conocen muy bien a las víctimas, conocen muy bien su geografía. Sí, claro. En este caso, digamos, vemos al asesino del hacha, él prácticamente conocía la familia, conocía quiénes eran, porque en una ciudad en donde se estaba poblando, no precisamente solo italoafricanos habían, sino que también habían americanos. Y entonces, por consiguiente, ¿por qué elegir determinado sector y solo elegir a estas determinadas personas? Por eso, cuando él mata a personas nativas de América, entonces allí cambia su modus operandi, pero eso más que todo fue como para hacer una confusión o hacer una variante, para que él demostrar que no solamente mataba a extranjeros, sino que también podía matar a nacionales. Por eso es que él dice, yo en mi misericordia sé quién vive o a quién dejo vivir. Así es, en una Fíjate ciudad que multicultural además, que les gusta, ujú, la música más popular de ese entonces era el jazz, y cómo se aprovechaba de esa situación para tener el poder sobre la ciudadanía. Así a es. mí, a mí, a mí me llaman poderosamente la atención que yo especulando, pues, en mi mente que lo cubra cosas. Supongo que yo lo habría hecho así, ¿no? O sea, supongo que em, habían en esta época, en la época de a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, esta nueva casta de personas llegando a América, italianos, que ellos estaban tratando de luchar contra un sistema, luchar en el sistema, hacerse un nombre, hacer riqueza, todo lo que hace un inmigrante en cualquier país. Y de repente, bueno, como es inevitable, también la delincuencia crece de la misma forma como crecen estos señores. Y comienzan esta pugna entre bandas. Y a lo mejor, ¿por qué no? La familia más poderosa pudo haber tenido, digo yo, ¿no? La voluntad de decir, vamos a contratar a una persona y que mate la competencia. Porque pudo haber sido así. Digamos, podría haber sido, ¿verdad? Pero ya para verlo desde ese punto de vista, tendría que haberse, digamos, tendría que verse el objetivo claro, porque en sí realmente él asesinaba. Desdichadamente, pues solamente extranjeros asesinaba, pero al hacer la variante en matar nativos americanos, entonces eso cambia la investigación también, porque se dio pauta a abrir una bifurcación en la investigación que se estaba llevando, porque al principio, digamos, ellos podrían haber sido de que era xenofobia, digamos, un crimen Sí. de odio xenófobo, pero cuando él ya mata a personas nacionales, ya cambia la situación, no solamente es un asesino inclinado por la xenofobia, sino que ya también está matando a un nacional. El asesino conocía perfectamente a todos los que él iba a matar y conocía también toda la población que estaba allí. Él sabía y conocía cómo estaban las casas, porque de otra forma no hubiera podido entrar o lo hubieran descubierto al entrar. Por eso también nace la hipótesis de que podían ser mafias italianas, María. Es probable que podría haber sido, o digamos, porque también hubo una hipótesis en que podría haber sido obra de la mano negra que existía en aquel tiempo, ¿ves? Porque abrieron, digamos, se abrieron varias hipótesis y entonces pues todas salieron a tener un poco no, credibilidad, no, sino que fuerza, pero cuando realmente ya no encuentran, digamos, cuando ya no hay evidencia, entonces la policía comienza a descartar los sospechosos.
Pero sí es probable de que también detrás de ese asesino esté una de las grandes pandillas que existían en ese tiempo. Sí, sin duda. Evidentemente, pues, a mí me parece que la parte central de todo esto, eh, no solamente la parte de raza o la etnia, sino más bien una cuestión de poder, independientemente de que el poder sea de él, ¿no? Pero precisamente por el hecho de que no lo alcanzaron a agarrar nunca. Y tampoco está claro nada de esos asesinatos, porque no queda absolutamente nada claro, sigue siendo un completo misterio. Y esto es lo más atractivo de este caso en particular. Claro, María, cuando él habla de que nunca me han visto y nunca lo harán, ¿este tipo de psicópatas disfruta con estas características, disfruta de aquello? Exactamente, claro que sí lo disfruta y lo lleva al culmen, digamos, de su placer, porque el asesino cada vez que asesina hace de ese hecho una hazaña y para sí él se recompensa, porque de esta manera él se siente subliminado, él se siente autorrealizado como tal y él disfruta, por eso es que son fríos calculadores y no sienten el más pequeño remordimiento o arrepentimiento por aquel acto. Y además les gusta mucho que salir en los periódicos, en este caso, de aquella época, les gusta mucho ser visualizados en la prensa Así es, escrita. así es, claro, a ellos les gusta por su narcisismo. interesante. Pareciese entonces que los asesinos en serie, me atrevo a apostarlo, Ted Bundy tenía la misma característica, que de pronto hablaremos de él también en el programa, esperemos que sí. Tenía la misma característica que le gustaba mucho la atención mediática. Importante. María, bueno, el hachero de Nueva Orleans, ¿cómo tú lo definirías? El asesino de Nueva Orleans. Porque eso del hachero, como dije al inicio, no solamente con un hacha mató, sino que utilizó Navaja, otro tipo, sí. sí. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, María, por toda tu experticia en este caso, como siempre, dándonos más luces. Esperamos verte la próxima semana para acá también. Claro que sí, yo encantada de servirles, a apoyarles. Muchas gracias, María. Muy Bien, amable. Que tengas buenas bien. noches. Ok, buenas noches. Ali. Y más, vamos entonces al último bloque de el programa para cerrar. Ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación. El asesino de Nueva Orleans, como nos dejó Como, clarísimo María. Está muy bien. así es. Muy bien. Hay una Eh, serie ¿sí? Para todos sí, sí, nuestros continúo. auditores, contarles de una serie norteamericana, American Horror Story, de la tercera temporada llamada Coven, que aparece un personaje llamado El Hachero, con cierta similitud a esta leyenda también en la serie estadounidense The Original, en la temporada 3, el episodio 5, mencionan a un personaje conocido como El Hachero. Es correcto. Tenemos que decir que yo no he visto la serie, la estaba buscando por Netflix, pero no la logré pegar con ella, creo que la quitaron en este momento. Pero aparentemente lo que se hace es un personaje basado en el hachero. Y bueno, es interesante, no he visto el capítulo, como le comenté, pero ahí se lo dejamos como parte de la cultura pop de lo que hicieron con él. También en 1919, un compositor local que habíamos comentado, Joseph John Davila, escribió la canción El misterio del jazz del hombre del hacha. Don't Scare Me Papa, no me asustes papá, publicado en el World Music Publishing Company, con sede en New Orleans. Tengo que contar que esta canción no la podemos colocar nosotros acá ni siquiera un pedacito porque los derechos de autor y estamos transmitiendo por YouTube y nos pueden tumbar el programa, pero pueden buscarlo sin problema en YouTube, en la plataforma, como la canción de jazz de Laxman, ¿no? La canción del hachero o precisamente Don't Scare Me Papa por Joseph John Davila, un jazz bastante singular con muy buen swing, vale la pena comentarlo.
Así es, Ali. Bueno, como hablábamos y conversábamos con María de Nueva Orleans, esta ciudad multicultural, con especial influencia africana, latinoamericana, española, francesa, conocida también por sus festivales, su música, su cocina. De aquí nacen varios artistas del jazz. Así que era bastante interesante conocer de aquella historia y sobre todo de este asesino de Nueva Orleans. Sí, pues recordemos que New Orleans estaba donde llegaba la mayoría de los inmigrantes italianos y también llegaban de otras partes del mundo. Esta mezcla de culturas dio a la base de la música, incorporando los sonidos de, de jazz del afroamericano y hicieron una mezcla maravillosa que posteriormente se convirtió y fue evolucionando, inclusive hasta lo que le llaman la salsa, ¿no? En fin, para seguir con las referencias, hay una novela del 2012 de Christopher Wansmore que se llama Rojo, Blanco y Sangre. Se centra en el espíritu de un hombre llamado el Boogeyman, e inspirado en el hachero. Así es. Ali, también contar que Nueva Orleans fue fundada por los franceses en 1718. Entonces, de aquí, ¿cierto? Esta mezcla, como bien lo vimos en el programa, fue de tal importancia y también de tal importancia como el jazz. Y la imagen esta de toda la ciudad, cómo este tipo tuvo ese poder de tener a toda una ciudad con el volumen fuerte en todas sus casas, en los bares, en las cantinas, con el jazz a todo volumen para salvar su vida. Y al menos, sabes que lo que comentábamos en días anteriores, que a mí lo que me llama también mucho la atención es que pudo lograr ese consenso en todas las personas a través de solamente el periódico. Sí, bueno, me imagino que aquellas personas leían mucho el periódico y era el único centro, me imagino que ese era el Twitter de esa época, el periódico y también el Facebook y el Instagram, están todos ahí. Y entonces pudo hacer este consenso y cuando él da la carta, y déjenme ver si nos da, creo que nos da un poquito de tiempo, si nos da un minuto para leer algo singular. Estamos a 2 minutos del cierre. Exacto. Alcanzamos. Pero fíjense lo que dice aquí. Soy un fanático del jazz y juro por todos los demonios en las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen y a la hora que he mencionado, 12 y 15, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, pues bien, mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música en la noche del martes, en caso de que alguien se atreva, probarán mi hacha. Entonces imagínate la fuerza y la resolución que tenía ese hombre, y no solamente eso, sino el poder de convicción para unir a toda gente a bailar música de jazz en una época determinada. Me parece eso con un poder increíble. Y además que las crónicas de la época cuentan que se reunían en los bares, en los salones, y todos contrataban a las bandas y saxofonistas a cualquier precio para salvar su vida, Ali. Así es. Estamos ya en el tiempo, 30 segundos para terminar nuestro programa. El próximo viernes, sin falta, veremos un nuevo episodio de Detrás de la Cortina con un nuevo caso interesante. Ali. Así que nada, esto fue Detrás de la Cortina y nos vemos la próxima semana que si todo marcha bien, estaremos viendo a Ted Bundy, que es un asesino de singular prestancia en el mundo de este mundo de la criminalística. Así que no se lo pierdan, va a estar bastante bien. Carolina, ¿algún comentario antes de terminar? Solo decirles buenas noches, cuídense, hay mucho frío aquí en la ciudad, 9 grados y llovizna. Así que esperar que nos... Feliz fin de semana a todos nuestros auditorios y a quienes nos ven. Buenas noches. Hasta luego. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.